Esta presentación pertenece a la materia de Medicina 5. Todo animal que presente una patología ocular requiere de una exploración oftalmológica completa y sistemática. El ojo es un órgano diseñado para que los haces de luz que parten desde los objetos se enfoquen en un epitelio sensorial llamado retina. Este lo captará y lo transformará en señales que viajarán para el sistema nervioso central, donde se perciben como imágenes. El ojo se aloja en la órbita, cuyos huesos están separados por relleno de tejido adiposo y tejido conectivo laxo. La pared del ojo consta de 3 capas, una capa fibrosa, una capa vascular y una capa nerviosa o retina. Las partes básicas de nuestro examen semiológico son la reseña, la anamnesis, el examen objetivo general y luego el examen objetivo particular. Métodos de sujeción. Es necesaria la utilización de bozales, ya que trabajaremos cerca de la boca. Se puede utilizar un lazo a modo de bozal, bozales comerciales y, en el caso de los gatos, bolsos adecuados para sujetarlos. Instrumental necesario para el examen oftalmológico. Examen funcional del ojo. Vamos a observar a nuestro paciente en libertad y con obstáculos para poder evaluar cuánto ve. Luego, sobre la camilla, vamos a utilizar lo que se llama torunda de algodón. La vamos a tirar hacia arriba y la vamos a dejar caer y vamos a evaluar cuánto sigue nuestro paciente ese movimiento. Luego vamos a evaluar los movimientos conjugados y, por último, la prueba de amenaza. Prueba de deambulación simple. Consiste en evaluar la conducta del paciente en un medio ajeno. Y luego la prueba con obstáculos se realiza cuando los datos obtenidos con la prueba simple no arrojaron datos concluyentes. Se coloca un objeto en el camino y, si el paciente la ve, la sorteará. Prueba de amenaza. Es una respuesta aprendida. Aparece después de las 12 semanas de edad y el estímulo va a ser el movimiento de la mano en modo de amenaza. La respuesta, ¿cuál va a ser? El parpadeo o retracción de la cabeza. Recordemos que el gato parpadea menos que el perro. ¿Cuáles son los falsos negativos? Si tuviéramos un paciente con parálisis del par 7, animales deprimidos o asustados. Reflejos fotomotor pupilar. Evalúa la integridad de las vías visuales, segundo par craneano, nervio óptico, y la parte autónoma parasimpática del par 3, nervio oculomotor, hasta los cuerpos geniculados externos, pero no evalúa la capacidad visual del sujeto. El reflejo consiste en estimular la retina con una fuente de luz y la respuesta es la miosis en ambas pupilas. La miosis del ojo estimulado se denomina reflejo pupilar directo y la observada en el ojo opuesto es el reflejo pupilar cruzado o consensual. Factores que influyen sobre los reflejos fotomotores pupilares: la intensidad de la luz utilizada, el estado psíquico del paciente, en general cuando el paciente tiene miedo presenta midriasis, acción de drogas midriáticas o mióticas, trastornos oculares o neurológicos, y recordemos que los cachorros, sus reflejos fotomotores pupilares son más lentos o incompletos. El globo ocular normal se caracteriza por la ausencia de secreción, brillantez de la córnea y ausencia de vascularización macroscópica.
Exploración del globo ocular. Vamos a evaluar el tamaño del mismo, si está normal, si es más pequeño o más grande. Vamos a evaluar también la posición. La enoftalmia es el desplazamiento del globo ocular hacia la parte posterior de la órbita. Exoftalmos, la salida hacia afuera del globo ocular. Y el estrabismo es el trastorno en que los ojos no miran exactamente en la misma dirección. Proptosis o prolapso del globo ocular significa que éste sale de su órbita y no puede introducirse de manera espontánea, ya que queda atrapado entre los párpados y además se produce una congestión de la zona que lo dificulta aún más. Paciente con macroftalmia. Paciente con microftalmia. Anexos del ojo: párpados, pestañas, conjuntiva, aparato lagrimal y músculos oculares. Recordar que el gato no posee pestañas. Dentro de los anexos del ojo vamos a evaluar a los párpados, como con una inspección externa directa, palpación externa directa. Vamos a evaluar la movilidad, si tienen o no soluciones de continuidad, si presentan neoformaciones, cómo se abren, o sea, vamos a evaluar la apertura, si presentan o no lagoftalmos, que es el cierre incompleto, ptosis, el párpado caído, entropión, si el párpado estuviese invertido, o ectropión evertido. Prolapso de la glándula del tercer párpado. La glándula lagrimal del tercer párpado en los perros está alojada en la base de la membrana nictitante por su cara interna y queda fijada en posición mediante bandas de tejido conjuntivo. Se presenta como una masa de tamaño variable, rosácea y lisa, que sobrepasa el borde libre del tercer párpado. Puede aparecer en forma unilateral o bilateral y en ocasiones puede acompañar eversión del cartílago del tercer párpado y o conjuntivitis. Paciente con entropión, en este caso presenta inversión del párpado inferior. Paciente con ectropión, en este caso presenta eversión del párpado inferior. Secreción ocular: líquido compuesto de mucosidad, células de la piel y otros desechos acumulados en el ángulo interno del ojo. Cuando es excesiva, podría indicarnos la presencia de infecciones, tanto virales como bacterianas, agentes irritantes y conjuntivitis inflamatorias. Aparato lagrimal. Se evalúa la integridad del aparato lagrimal con test de Schirmer y colorantes. Paciente con epífora. Observar el cambio de color de pelo. Test de Schirmer. Tira de papel absorbente que se ubica entre la superficie corneal y el párpado inferior, fornix, y sirve para medir la producción de lágrima en milímetros.
Test de Schirmer ubicado en el saco conjuntival inferior en un felino. Se espera 1 minuto y luego se evalúa la producción de lágrima. Test de Schirmer en un canino, mismo procedimiento que el felino. Valores normales para cada especie. ¿Cómo interpretamos nuestro test de Schirmer? Lo normal es que la lágrima marque 15 milímetros. Si la lágrima marcara entre 11 y 14, podemos considerar una queratoconjuntivitis seca temprana. Si la marca estuviera entre los 5 a 10 milímetros, considerar queratoconjuntivitis seca moderada, y si marcara menos de 5, ya sería una queratoconjuntivitis seca severa. Recordemos que el felino siempre marca 2 o 3 puntos menos que el canino. Con la tinción de fluoresceína podemos evaluar la permeabilidad del conducto nasolagrimal. ¿Qué estructuras vamos a observar dentro del consultorio con la luz encendida y ayuda del instrumental? Principalmente la córnea, la esclerótica, la cámara anterior y posterior del ojo, el iris y el cristalino. La exploración de la córnea nos va a permitir hacer una inspección externa directa y una inspección interna indirecta a través de linternas, lupas, oftalmoscopio, biomicroscopio y lámpara de hendidura. ¿Qué pruebas podemos hacer sobre la córnea? Evaluar la presencia o no de úlceras superficiales. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos 2 colorantes de uso habitual, son colorantes vitales, que es la fluoresceína y el rosa de Bengala. Fundamento. La córnea es virtualmente la continuación de la esclerótica y forma junto a ella la túnica externa del globo ocular. Para mantener su transparencia, la córnea necesita un epitelio y un endotelio sano. Cualquier lesión que se produzca sobre el epitelio, el estroma quedará expuesto y tomará el colorante. La córnea intacta es lipofílica, la cual no permite la captación del colorante, en este caso la fluoresceína. Frente a una lesión, el estroma quedará expuesto y este, como es hidrofílico, se teñirá. Test de fluoresceína positivo y lo que se observa es una úlcera superficial. En estos 2 pacientes también se observa una úlcera superficial. Otro colorante es el rosa de Bengala. Tiene a la córnea desvitalizada, recordemos que es un colorante vital. Sirve para detectar cambios tempranos en la córnea cuando sospechamos de queratoconjuntivitis seca temprana, y en el caso de felino para ver si la córnea está afectada por herpes. Es muy irritante y tóxico. Recordar lavar muy bien después de su uso. Examen con linterna puntiforme. ¿Qué evaluamos? A los reflejos pupilares o reflejos fotomotores. Ya fueron descritos en la diapositiva número 9. Oftalmoscopía es la exploración del interior del ojo mediante un oftalmoscopio. A su vez la podemos clasificar en oftalmoscopía directa e indirecta. La directa participa el clínico, el oftalmoscopio directo y el paciente, y en la oftalmoscopía indirecta participa el clínico, una fuente de luz, lente y paciente. Oftalmoscopía. Condiciones para su examen. Cámara oscura quiere decir apagar la luz de nuestro consultorio. Aplicar midriáticos como la tropicamida en cada ojo y utilizar el oftalmoscopio directo. Oftalmoscopía directa a distancia.
Para evaluar en forma rápida el estado de los medios transparentes y valorar la simetría pupilar, se coloca el oftalmoscopio en dioptría 0 a un brazo de distancia y observaremos así cada ojo, obteniendo el reflejo tapetal o fúndico. Evaluaremos también el tamaño de las pupilas y si presentan o no anisocoria. También podemos diferenciar una catarata de una esclerosis nuclear. Oftalmoscopía directa próxima. Se observa una imagen localizada con mucho detalle del fondo de ojo. Debemos ser metódicos, comenzaremos como dijimos antes, desde las estructuras más externas como la córnea, para luego ir avanzando en profundidad hasta el fondo de ojo. Oftalmoscopía directa. Evalúa la vasculatura y disco, zona tapetal y no tapetal. Oftalmoscopía indirecta. Fuente de luz binocular que se utiliza junto con una lupa de mano de 20 dioptrías. Evaluaremos el fondo de ojo. Esta técnica proporciona una visión panorámica pero invertida. Lupa de mano de 20 dioptrías. Oftalmoscopía indirecta. Oftalmoscopía indirecta. Lente condensadora y linterna puntiforme. Se ve una imagen invertida y de poca magnificación, pero se puede evaluar todo el ojo. El aumento más común de utilizarse es la dioptría 20. Oftalmoscopía. La indirecta es la que se realiza primero. Las ventajas, mayor profundidad de campo, y las desventajas, que es una técnica dificultosa y costosa. La directa es una técnica sencilla y el equipo es económico. Sus desventajas es que tenemos una escasa profundidad de campo. Dentro de la oftalmoscopía, las dioptrías más utilizadas para la córnea, iris, cristalino, vítreo y fondo de ojo. Oftalmoscopía, valor semiológico. En el cristalino, poder evaluar la presencia o no de cataratas, luxaciones del mismo, dentro del vítreo, desprendimientos de retina, exudados, hemorragias, y sobre la retina evaluar la vascularidad, si presenta o no hemorragias, pigmentaciones o desprendimientos de la misma. Esta es la imagen que obtenemos fondo de ojo normal canino. Si realizáramos un fondo de ojo en un cachorro, tener en cuenta las diferencias. Tonometría. Es una medición indirecta y estimativa de la presión intraocular PIO. Puede ser evaluada de manera manual o instrumental. La instrumental requiere anestesia tópica sobre la córnea. La presión intraocular debe medirse en ambos ojos. Tonometría por indentación es una técnica cuantitativa. Se basa en la depresión de la córnea bajo la acción de un peso determinado sobre el ojo. Tonometría por aplanación. La fuerza requerida para aplanar un área dada de una esfera es igual a la presión dentro de ella. El método más conocido y preciso es el tono-pen, pequeño lápiz de punta cerámica que al apoyar en la córnea realiza 4 mediciones y toma un promedio. Gonioscopía. Es el examen que determina si el ángulo donde el iris se une con la córnea es amplio y abierto o estrecho y cerrado. Cuando el ángulo irido-corneal está cerrado por sinequias, neoplasias, luxación del cristalino y otros, o bien
pudo haberse no desarrollado o bien obstruido por sangrado o material proteico, entonces el humor acuoso tiende a acumularse por defecto de drenaje y ocurre entonces el aumento de la presión intraocular. Ecografía. Se utiliza principalmente para la evaluación de la cámara vítrea, la corioretina y la órbita. Permite evaluar el segmento posterior con un método no invasivo. Sirve para evaluar las variaciones de tamaño, forma y posición del globo ocular, si hubiera pérdida de transparencia de algún medio ocular, análisis de estructuras ocupantes, valoración de traumatismos, protocolo de cirugía intraocular. Modo de realización de la ecografía ocular. Ecografía ocular. Sirve para complementar el examen oftálmico evaluando el hueso orbital y las lesiones osteolíticas periorbitales. La dacrioscistorrinografía es una técnica radiológica que se utiliza para evaluar estenosis o obstrucción del drenaje nasolagrimal con la inyección de un medio de contraste. Electroretinografía. Permite evaluar con exactitud la respuesta de la retina a estímulos lumínicos. Bajo sedación general se colocan electrodos en la córnea y se estimula la retina con flashes de luz de diferente intensidad y color. Se registrarán 3 ondas características. La citología y el cultivo están indicados en las lesiones crónicas, lesiones ulcerativas, seborreicas o purulentas. Deben realizarse antes de colocar cualquier tinción o solución sobre los ojos.